Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre feliz y emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan. Ya vieron el título, ¿verdad? Andy Ercel deja a Kerem Bürsin boquiabierto con esta sorpresa inesperada. ¡Ay, qué intriga! Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans de esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y es que son adorables. Y aunque ya no estén juntos, ¿a quién no le gusta saber qué pasa con sus vidas? Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de Andy Ercel y Kerem Bürsin, específicamente en esa sorpresa que dejó a Kerem con la boca abierta. Vamos a analizar qué pasó, cómo pasó, y por supuesto les voy a dar mi humilde opinión. ¿Están listos? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así estén al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y claro, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse. Ok. Ahora sí a lo que vinimos. Andy Ercel y Kerem Bürsin. ¿Qué está pasando? Bueno, para entender la sorpresa que dejó a Kerem con la boca abierta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Andy y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que comenzó durante el rodaje de Love is in the Air, fue un torbellino de romance, viajes, declaraciones de amor. Era un cuento de hadas. Todos los fans soñábamos con verlos casados, con una vida juntos, una familia. Pero como saben, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo y tras muchos rumores y especulaciones, la pareja anunció su separación. Y aunque fue triste para muchos, hay que respetar las decisiones de cada uno. Pero ojo, porque aunque hayan terminado su relación, la admiración y el cariño entre ellos parece que siguen existiendo. Y es precisamente eso lo que hace que este tema sea tan interesante. La conexión que compartieron, la química palpable en la pantalla y fuera de ella, dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. Verlos juntos compartiendo risas y complicidad, era algo que encendía la imaginación de todos. La noticia de su separación, por lo tanto, fue un shock, una realidad que costó asimilar. Sin embargo, el respeto mutuo, la madurez con la que manejaron la situación, fue algo que también captó la atención. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa que dejó a Kerem Bürsin boquiabierto? Pues bien, la sorpresa vino en forma de un nuevo proyecto profesional de Andy. Y no cualquier proyecto, sino algo que demostró su talento, su versatilidad y su crecimiento como artista. Algo que iba más allá de la belleza y la fama, y que se adentraba en la profundidad del arte dramático. Andy Ercel, después de la ruptura, no se quedó de brazos cruzados. Al contrario. Continuó trabajando, pero con una nueva dirección. Se aventuró en proyectos que le permitieron explorar diferentes facetas de su personalidad, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Se atrevió a desafiarse a sí misma, a romper moldes y a mostrar al mundo lo que verdaderamente era capaz de hacer. Y eso, en el competitivo mundo del entretenimiento, es algo digno de admirar. Y es que Andy, además de ser una actriz talentosísima, es una persona muy inteligente, con mucho estilo, y con un corazón enorme. Y eso, al final, se refleja en su trabajo. Su dedicación, su ética de trabajo, su compromiso con cada personaje, se tradujeron en actuaciones memorables. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones, para hacernos reír y llorar, la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La sorpresa que dejó a Kerem con la boca abierta fue, nada más y nada menos, que el éxito de Andy en su nuevo papel. Y no solo eso, sino la transformación que experimentó, tanto a nivel profesional como personal. La prensa turca y los fans comenzaron a elogiar su trabajo, destacando su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Se habló de una madurez actoral, de una evolución notable, de una artista que había encontrado su voz y que estaba lista para conquistar el mundo. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Kerem Bürsin. Aunque ya no estén juntos, es evidente que Kerem siente un gran respeto y admiración por Andy.
Y cuando vio el éxito que estaba cosechando, la transformación que había experimentado y el impacto que estaba teniendo en el mundo del entretenimiento, no pudo evitar sentirse orgulloso. La conexión que compartieron, los momentos vividos, los sueños compartidos, crearon un vínculo que trascendía la relación amorosa. Verla brillar, verla triunfar, era, de alguna manera, también una victoria personal para él. La noticia del éxito de Ande y por ende la sorpresa, llegó a Kerem a través de los medios de comunicación, las redes sociales y probablemente amigos en común. Ver a su expareja triunfando, creciendo profesionalmente y siendo reconocida por su talento, debió ser impactante. Imaginen la escena: Kerem, leyendo las noticias, viendo las fotos, escuchando los comentarios. Impresionante. La avalancha de elogios, las portadas de las revistas, las entrevistas, todo apuntaba a un nuevo capítulo en la carrera de Ande, un capítulo marcado por el éxito y el reconocimiento. Y aunque no tenemos pruebas directas de lo que Kerem pensó o sintió en ese momento, podemos deducir que la sorpresa fue positiva. Seguramente sintió orgullo, alegría y admiración por Ande. Al fin y al cabo compartieron mucho tiempo juntos, y deben tener un vínculo especial, más allá de la relación amorosa. El cariño, el respeto, la complicidad, no se borran de un día para otro. Son sentimientos que permanecen, que se transforman, pero que siguen presentes en el corazón. Además, el éxito de Ande también habla bien de Kerem. Demuestra que su elección fue correcta, que su pareja tenía un gran potencial, y que a pesar de la separación, sigue siendo una persona valiosa y talentosa. La capacidad de reconocer el talento de otros, de alegrarse por sus logros, es un signo de madurez y de grandeza. Ver a Ande brillar no significaba una amenaza, sino una confirmación de lo que él siempre supo, que ella era una estrella. Y no solo Kerem se sintió impactado, sino también todos los fans de la pareja. Ver a Ande triunfar después de la ruptura, la hizo aún más admirable. Demostró que una separación no es el fin del mundo, y que es posible seguir adelante, crecer y alcanzar tus metas. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, es algo que inspira y que motiva. Ande se convirtió en un ejemplo para muchos, una demostración de que el futuro siempre es prometedor si se tiene la fuerza y la determinación necesarias. Y aquí es donde entra en juego la importancia de este tema. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades y los obstáculos, es posible seguir adelante, crecer y alcanzar tus sueños. Es una lección de resiliencia, de perseverancia y de amor propio. Es un recordatorio de que la vida está llena de oportunidades, y que el éxito no depende del amor, sino de la pasión, del trabajo duro y de la confianza en uno mismo. Pero, ¿qué hizo Ande para lograr este éxito? Bueno, además de su talento natural, Ande se enfocó en su crecimiento personal y profesional. Se dedicó a estudiar, a prepararse, a trabajar duro y a rodearse de profesionales que la apoyaran. Tomó clases de actuación, se preparó para cada papel, investigó a fondo la historia de sus personajes. Su compromiso con la excelencia, su búsqueda constante de la perfección, la llevaron a alcanzar nuevos niveles en su carrera. Y algo muy importante, Ande no se dejó influenciar por las críticas ni los rumores. Se mantuvo fiel a sí misma, y siguió su propio camino. Y eso, al final, es lo que la llevó al éxito. En un mundo donde la opinión ajena puede ser devastadora, Ande se mantuvo firme en sus convicciones, en sus valores, en sus sueños. No se dejó llevar por la presión, por los comentarios malintencionados. Siguió su intuición, confió en su instinto, y eso la condujo por el camino correcto. Otro aspecto importante es que Ande aprendió a aceptar su nueva realidad. La ruptura con Kerem, aunque dolorosa, le permitió reinventarse y encontrar su propia voz. En lugar de quedarse estancada en el pasado, se enfocó en el presente y en el futuro. Y esa actitud positiva y proactiva fue fundamental para su éxito. La capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, de convertir la adversidad en una oportunidad, es una de las claves del éxito. Ande demostró que es posible salir fortalecido de las experiencias difíciles, y que la vida siempre ofrece nuevas posibilidades. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Bueno, aunque no sabemos si volverán a estar juntos, lo que sí podemos esperar es que sigan siendo exitosos en sus carreras y que mantengan una buena relación. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho camino por delante. Y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos y logros. La vida es un camino lleno de sorpresas, y siempre hay espacio para la esperanza y la ilusión.
Y aunque la relación entre Hande y Kerem ya no sea romántica, es importante recordar que el cariño y el respeto pueden seguir existiendo, y eso es algo muy valioso. La madurez, la capacidad de mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación, es un signo de inteligencia emocional. Hande y Kerem han demostrado que es posible cerrar un capítulo de la vida con elegancia y con gratitud. Así que, en resumen, la sorpresa esa que dejó a Kerem Bürsin boquiabierto fue el éxito de Hande Erçel en su nuevo proyecto profesional, su crecimiento como artista y su transformación personal. Y vaya que fue una sorpresa positiva. La admiración, el orgullo, el respeto fueron los sentimientos que probablemente invadieron a Kerem al ver a Hande brillar con luz propia. Ambos han demostrado ser personas fuertes, talentosas y con mucho que ofrecer. Y aunque el amor haya terminado, la admiración y el respeto parecen seguir presentes. Y eso, señoras y señores, es algo digno de celebrar. El final de una relación no significa el final de todo. La vida sigue y la amistad, el cariño, el respeto pueden permanecer, incluso fortalecerse con el tiempo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones son efímeras y las rivalidades son comunes, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de madurez, de respeto y de profesionalismo. Demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, y que el éxito de uno no tiene por qué ser la derrota del otro. La industria del entretenimiento turco, conocida por sus intensas emociones y sus dramas mediáticos, a menudo presenta relaciones que parecen sacadas de una telenovela. Sin embargo, la forma en que Hande y Kerem han manejado su separación y sus carreras posteriores es un testimonio de su carácter y de su profesionalismo. En lugar de involucrarse en el drama y la controversia, ambos se han enfocado en su trabajo, en su crecimiento personal y en mantener una imagen positiva. La prensa, siempre ávida de noticias jugosas, intentó en varias ocasiones generar controversia en torno a su separación, pero tanto Hande como Kerem supieron manejar la situación con discreción y con respeto. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, optaron por mantener una postura de silencio y de respeto mutuo. Esta actitud, sin duda, fue clave para mantener una imagen positiva y para evitar que la situación afectara sus carreras. El éxito de Hande, por lo tanto, no solo fue una sorpresa para Kerem, sino también un ejemplo para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del entretenimiento. Demostró que el talento, la dedicación y el trabajo duro son las claves para alcanzar el éxito, y que la perseverancia y la resiliencia son fundamentales para superar los obstáculos que se presentan en el camino. La industria del entretenimiento a menudo es implacable. La competencia es feroz, la presión es constante y los rumores y las críticas están a la orden del día. Sin embargo, Hande supo mantenerse fiel a sí misma, y no se dejó influenciar por las opiniones ajenas. Siguió su instinto, confió en su talento y se enfocó en su trabajo. Esta actitud, sin duda, fue clave para su éxito. Kerem, por su parte, también ha continuado su carrera con éxito. Ha participado en varios proyectos, ha demostrado su talento y su versatilidad como actor, y ha mantenido una imagen positiva. Su actitud, al igual que la de Hande, ha sido un ejemplo de profesionalismo y de madurez. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de altibajos. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y que la capacidad de adaptarse a los cambios y de superar los obstáculos es fundamental para alcanzar tus sueños. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo exitosos en sus carreras y que seguirán siendo admirados por sus fans. Han demostrado ser personas fuertes, talentosas y con mucho que ofrecer. Y aunque el amor haya terminado, la admiración y el respeto parecen seguir presentes. Y eso, señoras y señores, es algo digno de celebrar. Es una muestra de que el amor puede transformarse, pero no necesariamente desaparecer. La lección que nos dejan Hande y Kerem es que la vida es un viaje, y que cada experiencia, ya sea buena o mala, nos enseña algo valioso. Es una lección de resiliencia, de perseverancia, de amor propio y de respeto. Es una lección de que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Así que para concluir, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Siempre me gusta compartir noticias sobre las celebridades que amamos, y esta, particularmente, es una historia con un buen mensaje. Me encantaría saber qué opinan. Déjenme sus comentarios abajo.
¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Ande y Kerem mantienen una buena relación? ¿Les gustaría que volvieran? ¿Qué les parece el futuro de Ande y Kerem? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Siempre es bueno saber qué piensan ustedes, mis hermosos seguidores. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, familia y con todos los fans de Ande y Kerem. Y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao. Y recuerden, el amor propio y la perseverancia son claves para el éxito. Hasta la próxima.